Iniciando la serie ¿Quién fue? Hoy hablaremos de José, más que de su historia bíblica, de su persona. José fue un joven alegre, de alma pura e inocente, cuyos padres se llamaron Jacob y Raquel, que nació en la tierra de Harán, en casa de su abuelo. Luego se trasladaron a la tierra de Canaán, donde vivió junto a sus 11 hermanos. Imaginen cómo fue su niñez al convivir en una casa junto a sus 12 hermanos, quizás jugando en todo momento, corriendo entre los montes y de vez en cuando en riñas con sus demás hermanos. En el caso de José, la historia bíblica registra que sus hermanos siempre le tuvieron un poco de resentimiento y celo, porque él era el favorito de su padre. Claro, como su padre al momento de tenerlo ya era un anciano, pues el cariño que le tomó fue como el de encontrar un gran tesoro. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz, que me puede anegar si todo lo dio por amor. A los 17 años, cuando José era ya un adolescente, su contribución a los oficios de la casa era junto con sus hermanos el cuidado de las ovejas. Pero este adolescente, al estar todo el tiempo compartiendo labores con sus hermanos, todo lo que veía de ellos, entonces luego venía y se lo contaba a su padre, lo que ocasionaba que aún más los hermanos no quisieran mantenerse cerca de él. Esto fue creciendo tanto que ya el resentimiento y el celo se convirtió en un aborrecimiento constante hacia él. Y peor aún, con el trato especial que recibía de sus padres, todo se volvía más complicado, pues cuando los demás tenían que usar las ropas tradicionales de estos tiempos, a José le hacían túnicas especiales. La Biblia registra que en la adolescencia de José fue cuando Dios empezó a tener una cercanía con él, mostrándole a través de sueños cuáles eran sus planes para su vida. Fue en este tiempo cuando Dios le mostró el sueño que ya muchos conocemos, de las espigas, donde la suya se encontraba en el centro, mientras que la de sus hermanos y padres se encontraban alrededor, inclinándose hacia él. Imaginen lo emocionado que está en este momento este joven cuando recibe una revelación del mismísimo Dios que le muestra tendrá una señal de autoridad y gobierno sobre los demás, y como quiso compartirlo a las personas que él entiende lo recibirían porque son sus familiares, mas por el contrario, lo que recibió fue una reprensión por esto. En las tierras de Canaán, al ser un lugar desértico, se creaban pozos de aguas entre los caminos para que los que estuvieran desplazándose de un lugar a otro no les faltara este bien tan preciado. Menciono esto para poner en contexto cómo se encontraba el alrededor de José y sus hermanos, pues hubo un momento en que la envidia fue tanta que al paso del tiempo ellos lo echaron dentro de uno de estos pozos y lo sellaron, saliendo a buscar un comprador para que lo tomara como esclavo y luego regresara a donde su padre, haciendo creer que un animal le había matado. Pero como los planes de Dios no son determinados por los hombres, con lo que sus hermanos no contaban era que éste llegaría como esclavo a casa de Potifar, quien en ese entonces era nada más que el capitán de la guardia de Faraón. Esto resultó bastante bien para José, ya que por su buen desenvolvimiento en las tareas que realizaba en casa de Potifar, demostró ser un joven talentoso. Pero había un ligero problema. Algo se estaba cocinando en contra de José, y era que los malos ojos de la mujer de Potifar se habían puesto sobre él, queriendo acostarse con este joven. Un día, esperando ella que su marido saliera de casa, quiso seducirlo. Pero lo mejor de esta historia es que el corazón del joven José era puro y con temor de Dios, y no se dejó engatusar, por lo cual no se contaminó pecando con la señora, sino que se mantuvo firme en todo y no deshonró a su Dios
ni a su empleador. Firme, tú permaneces. Firme, tú permaneces. En mi andar nunca me soltarás. Firme, tú permaneces. Ella, al no quedar conforme con lo sucedido, inventó un rumor para que lo condenaran a la cárcel. Luego de esta farsa que hiciera la mujer de Potifar contra él, ¿qué más podría hacer su esposo que quizás, sabiendo la clase de mujer que tenía a su lado, no le quedaba de otra que condenar al inocente muchacho para que la reputación de ésta no se viera manchada? Pero como dice un refrán, Dios da la más grande batalla a sus mejores soldados, pues de la misma manera fue. Aún estando José dentro de la cárcel, con el pasar del tiempo seguía mostrando siempre su buen corazón y sin importar las condiciones ayudaba a los demás. Entiendo que esta era una de las grandes cualidades por las cuales Dios se agradaba de él. Imaginen ustedes, no es nada fácil llevar una vida como la que había llevado José, que ya no era tan joven cuando se encontraba en la cárcel y que había pasado por tanto, desde ser abandonado y vendido por sus familiares, hasta ser explotado como esclavo y calumniado y despreciado constantemente. Su testimonio habló siempre por él, y en el momento justo Dios lo usó para que el mismo Faraón lo enviara a buscar y solo él pudiera darle la respuesta ante las revelaciones que estaba teniendo, pero nadie sabía interpretar. En esta parte hay una gran reflexión, y es que José no se vanaglorió de que Faraón lo enviara a buscar porque necesitaba de él, sino más bien tomó la ocasión para hacerle saber que la sabiduría que él poseía venía del cielo, y por esto era el único capaz de ayudarlo. Tomemos un momento para pensar, ¿cuántos de nosotros en una posición similar que un presidente de una nación nos mande a llamar, tomaríamos la ocasión para hacerle saber que sin los conocimientos depositados por Dios a nuestras vidas no nos encontraríamos en semejante posición? Para resumir un poco la historia, podemos decir que Faraón quedó encantado con el ya no tan joven José, y que fue tanto así que lo colocó como gobernador por sobre todo Egipto, teniendo que rendir cuentas solo a él. Es como si Faraón decidió jubilarse y dejar todo en manos de José, pero sin querer perder su estatus de gobernante. La historia nos narra que en el tiempo que se encontró José como gobernante de Egipto, tal como Dios le había indicado en las revelaciones, pasaron unos años de abundante prosperidad, los cuales pudo administrar con un excelente cuidado, lo que le permitió que en el gran tiempo de escasez que se vivió luego, no faltara nunca el alimento. La experiencia con la cual Dios preparó a José desde que fue un niño hasta este punto de su vida fue tanta que toda una nación pudo sostenerse en tiempos de inmensa escasez e incluso de lugares aledaños pudieran ir a buscar. Este fue el caso de sus hermanos que llegaron a Egipto buscando ese sustento sin saber que aquel pequeño muchacho que ellos vendieron era quien les tendería la mano en la necesidad, mostrando la gran bondad con la que se sobrellenaba su corazón. En conclusión, José era una persona como cualquier otro, nacido en una familia de escasos recursos, pero que tenía grandes anhelos y que tenía un propósito de parte de Dios, que, aunque pudiera tener defectos, en los momentos cruciales de su vida demostró ser puro, digno e íntegro. Alguien que pasó por procesos difíciles en su vida, pero nunca dejó de creer lo que Dios le había revelado y de actuar en fe en base a esto. Recuerda que las historias contadas son solo una parte, pero que lo que sucede detrás de lo que nadie cuenta es lo que realmente determina quién eres. Sin pasar por estos momentos en nuestras vidas que quizás no entendemos, no podríamos alcanzar la madurez que necesitamos para que Dios nos impulse más arriba. Por eso, recuerda siempre dar lo mejor de ti,
porque Dios te ha ido capacitando a través de tus vivencias. Dios te bendiga.